Bueno, iniciamos entonces la clase Bienvenida de Hábitat y Desarrollo Territorial de este año 2023. Mi nombre es Javier Yáñez, soy arquitecto y magíster en gobierno local. Y esta es una materia que dictamos junto a Carolina Nievas, que también se va a presentar. Caro. Gracias, Javi. Bueno, bienvenidos a todos y todas. Yo soy Carolina Nievas, soy licenciada en Desarrollo Local y Regional y bueno, venimos acompañando la materia desde sus inicios Así es. como Bueno, espacio hace optativo. un tiempito ya que esta materia la incorporamos como materia propia de la licenciatura en Desarrollo Local y Regional. Inició hace un par de años como optativa y bueno, fuimos generando el espacio para poder tenerla más presente en la carrera y en el plan nuevo ya aparece como materia propia. Eh, pero bueno, creo que siempre va a ser abierta a que desde otras perspectivas y miradas puedan acompañarnos, así que es un gusto tener un grupo tan grande de inscriptos este año. Nos sorprendió un poquito la cantidad, así que está bueno, porque por ahí en desarrollo somos un grupito chico y está buenísimo compartir con miradas de otras carreras la cuestión del hábitat, que es un tema tan amplio. En definitiva, hoy esta breve presentación y un poco es charlar acerca de cómo es la estructura de la materia, cómo nos vamos a manejar en el cuatrimestre, cómo vamos a subir información, cuándo van a ser las clases, etcétera. Un poco es como para coordinar esfuerzos bueno, y que puedan hacerla. Ojalá que todos puedan quedarse y hacerla en este cuatrimestre. Bien, gracias, Javi. Sí, eso, somos en teoría como 30 este año, así que la idea es que ahora también nos podamos conocer, que nos cuenten de qué carreras vienen. Vamos a ver, hay algunos nombres conocidos de desarrollo, pero también, bueno, la idea es que hagamos un espacio de presentación, después van a tener un lugar también para presentarse en el foro, para que después puedan ir haciendo intercambios, se conozcan y demás. Eh, Seguramente este año tendremos trabajos prácticos en grupo por la cantidad. Así que bueno, está bueno ahí que eso, saber de dónde vienen. La idea es que de a poco y a medida que se vayan animando nos cuenten nombre, carrera, en qué año están. Y generalmente, como esta es una materia optativa, digamos, y que tiene que ver con la profundización o sumar a la perspectiva que ustedes estén trabajando más que nada para los trabajos finales de tesis, también si lo tienen más o menos definido y nos quieren contar, nos van, en la presentación nos cuentan más o menos. Buenísimo. A ver quién se anima a contar de dónde viene, carrera, un poquito la expectativa, o lo que pueden haber escuchado de la materia o que les puede interesar. A ver, Camila, ahí levanta la mano. Hola, buenas tardes. Bueno, yo soy estudiante de trabajo social y estoy en cuarto año. Bien. Y Cami, ¿qué te llamó la atención para Hábitat o más o menos? ¿Tenés ahí alguna temática pensada? Mi trabajo de tesis no está relacionado, o sea, mi futuro trabajo de tesis no está Sí. relacionado, pero me interesó, digamos, para ampliar, digamos, y para tener herramientas para el día de mañana a las posibles problemáticas que se presenten. Muy bueno. Sí, generalmente todos los años se van sumando las chicas de trabajo social. O sea, para tener una mirada más amplia. Bien, muy bueno. Gracias, Cami. Bueno, si quieren sigo yo. Dale, Juli. Bueno, mi nombre es Juli, estoy en cuarto año de la licenciatura en Desarrollo Local y Regional. Y bueno, tampoco tengo definido el tema de la tesis, pero algunas de las cosas que me venían interesando más en el último tiempo, eh, creo que tienen que ver bastante con el hábitat del desarrollo territorial. Una es, estuve explorando un poco el concepto de extractivismo urbano o urbanismo extractivista también, principalmente en las ciudades de Villa Allende, bueno, y algunas localidades de Sierras Chicas. Acá sería, no sé de dónde es el resto, pero por si no son de acá, es como el noroeste de la provincia de Córdoba, de la ciudad de Córdoba, perdón.
Y por otro lado, también estuve trabajando un poco con un proyecto de triple impacto que tiene que ver con construir viviendas con fines sociales para solucionar problemas de hábitat a partir de una construcción con ladrillos de plástico, conformados por botellas plásticas. Así que bueno, como que esas 3M, dos Juli. cosas. ¿Qué? La de 3M, la del De Mariano. C, sí, con Lucas De Recalde, 3C, que perdón, con Lucas. sí, Todo mal, pero sí, me entendiste. es Bien. conocido en mi familia y bueno, yo lo conocí hace muchos años y él estudió unos años de desarrollo, de hecho. Y bueno, estuvimos charlando, el año pasado hizo un trabajo para una materia sobre su proyecto, así que bueno, ahí esa es otra posibilidad como de un proyecto más concreto que capaz sería posible hacer mi tesis sobre eso. Así que bueno, creo que lo que más me viene interesando tiene que ver con el hábitat, así que por eso me inscribí. Bien, genial. Gracias, Juli. Bueno, si quieren también sigo yo. Dale. Soy Guada de Desarrollo, de la licenciatura de Desarrollo. Estoy en quinto, en la sede de Córdoba, ahí compartimos algunas materias con la Juli. Y nada, yo intenté cursarlo el año pasado esta materia, me pareció muy interesante y no pude seguirla cursando, así que ahí retomando este año. Es la última optativa que me queda, así que elegí esta para finalizarla. Qué bien. Qué honrados nosotros. Gracias, Guada. Bueno, y tu tema contá también, que va por el lado Bueno, venezolano. dale. Sí, estamos ahí cursando las últimas materias que van encaminadas mucho al TFG. Bueno, sobre todo la temática de alimentación saludable y bueno, me interesaba también cómo desde la economía social se pueden, digamos, acceder a ciertas necesidades o demandas y bueno, también parecía interesante verlo desde el lado del hábitat a esto. Genial. Gracias, Guada. Pero ahí vi una mano levantada y después creo que es. Yo fui. Lali, contanos. Bueno, yo me llamo Leandra Villarreal y también estoy Dale. estudiando trabajo social. Yo Bien. había hecho una optativa sobre políticas públicas y creí que esto se pueden complementar con esta optativa, así que por eso la elegí. Muy bueno. Social. Y estás en Villa María, ¿no? Sí, vivo en Villanueva, al lado. Bien. Estamos cerca entonces, porque yo también estoy desde Villanueva, instalado. Muy bien. Tenemos ahí representación. Bien, ¿alguien más que quiera contarnos? Vale, Valentín. contanos. Hola, ¿cómo les va? No sé si se escucha bien. Sí, se ¿Sí? escucha bien. Bueno, ante todo presentarme, soy Valentín Ariaudo, estudiante de Ciencia Política acá en el campus, digamos, en la sede de Villa María. Y como bien les decía, vengo de la Ciencia Política y había realizado anterior una optativa de desarrollo. Me llamó la atención por ahí la materia, también porque me interesa, por decirlo de alguna forma, hacer ciertas lecturas en lo que se desarrolla la gestión local o si se quiere, la política local. Entonces, bueno, por esa rama me incorpora a cursar esta materia, digamos. Muy Bien. bueno, vale. Interesante. ¿Quién más? Está, yo veo acá Magalí, Gonzalo, Juliana, Marcos, Flor. Si hay alguien que no tenga micro, dale, Juli. Digo esto y te dejo. Si hay alguien que no tenga micro, puede ponerlo en el chat también. Hola, buenas tardes. Hola, Juli. Yo estudio trabajo social, estoy en cuarto año. Me pareció interesante este espacio curricular porque parece bueno poder ampliar la mirada de cómo es esa organización social, ya que, bueno, nuestra profesión es interventiva,
Entonces es bueno poder tener estas herramientas para nosotros el día de mañana poder ejecutarlas en el campo. Muy buena. Bien. Gracias, Julie. Marcos, creo que estaba justo por ahí. Sí. ¿Cómo va? ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo va? Bueno, mi nombre es Marcos. Estoy cursando el 5º año de la licenciatura en turismo. Muy bueno. Ahí, como puse en el foro, en la presentación, me pareció muy interesante a partir de los problemas que están sucediendo últimamente en el turismo y en el ordenamiento territorial. Así que me interesó por ese lado la materia. Y soy de Jesús María. Bien, muy bueno. Gracias. Espera que Gracias. yo voy tomando nota. Jesús María. Que bueno, tenemos eso, la nueva carrera en la uni también, que es la licenciatura en turismo, así que qué bueno que se vayan sumando. Bien, me queda Gonzalo Perales por presentarse. Maggie, dale. Hola, buenas tardes a todos. Soy Buenas Magali tardes. y estudio en la Universidad de Villa María. Igual que las chicas, estudio trabajo social y me interesó esta optativa porque, bueno, nosotros dentro de la carrera vemos territorio y demás, entonces creí que iba a estar bueno para poder ampliar en eso. Bien, qué bueno. Buenísimo. Ahí, Margarita, yo te respondía por mensaje hace un rato, ahí nos dimos cuenta de que estaba duplicada el aula, no entendíamos por qué no les llegaba la información que habíamos mandado. Gonza. Hola, buenas tardes. Soy Gonzalo Perales, estudiante de Comunicación Social de 4º año de Belleville. Y bueno, elegí esta materia como optativa porque me parece interesante verla desde una perspectiva comunicacional, quizás, desde la parte más territorial y local, que es algo que no se ve mucho en nuestra carrera y que siempre se toma como referencia lo más nacional o internacional. Entonces me pareció curioso, y si se quiere, poder darle el enfoque más territorial. Bien, muy bueno, Gonza. Sí, tuvimos en algunos años también la Flor Coria de comunicación y su hábitat. Y algún que otro que ahora se me van. Así que bueno, a mí hay algo que me gusta mucho, bueno, que siempre compartimos con el Javi, que al ser una materia optativa de todo el Instituto de Sociales, siempre nos vamos cruzando ahí con otras carreras. Flor. Bien, les cuento ahí lo que dice Flor, que dice: hola, mi nombre es Florencia, soy estudiante de 4º año de trabajo social. El año pasado me había anotado la optativa, pero no la había podido comenzar, ya que todavía quedaban algunas del primer tramo. Me interesa la temática sobre hábitat. En 2º año realicé una electiva relacionada al cooperativismo y mutualismo en los procesos de desarrollo territorial. Siempre es bueno tener una mirada variada y poder ampliar saberes, sobre todo por la carrera. No hay problema, Flor, que ahí nos cuenta que no tiene micrófono. Gracias también por la presentación. Y no sé si queda alguien más que presentarse. Pero bueno. Bueno. La idea es que ahora más o menos les presentemos entonces la modalidad del cursado, que pongamos ahí algunas consideraciones comunes. Javi, ¿querés que presente? ¿Contar? Dale, presenta y hablamos de las características de cómo tenemos pensado el cuatrimestre en general y las temáticas que vamos a abordar. Que le quiero poner en... ¿Pueden ver? Sí, ¿Pantalla completa? Fenómeno. Sí. Bueno, nosotros una primera cuestión operativa, a medida que vayamos avanzando vamos a ir abriendo las temáticas para que tengan toda la información. Parte de
del material, de los videos y demás, lo vamos a ir subiendo a medida que demos pasitos en la materia. Básicamente esta materia como estructura de cursado, lo que hemos hecho otros años y que bueno, nos ha dado sus frutos es trabajar clases virtuales cada 15 días, es decir, una primer clase en el día de hoy y a partir de dentro de 15 días volver a otra clase de este tipo y así, cada 15 días. Y entre medio de esas clases, ir subiendo material para que ustedes hagan lecturas, vean videos, puedan ir avanzando y que cada vez que nos encontremos cada 15 días tengamos un espacio que es una mezcla entre revisar conceptos, reflexionar y sobre todo aprovechar que vienen de distintas carreras como para debatir, como para poder poner miradas diferenciadas en lo que vamos viendo. Nosotros tratamos de que las clases estas en Meet sean una especie de taller, lo usamos como una lógica de taller, donde retomamos algunos conceptos, por ahí podemos proyectar una presentación o podemos debatir sobre alguna temática de actualidad que incorporamos. Entonces nos parece que los Meet pueden ser esa lógica de espacio taller virtual, ¿sí? Como un espacio de encuentro donde podamos desafiar la temática del hábitat desde las distintas miradas. Ahí Carlos está mostrando un poquito el cronograma, poniendo ya como primer clase la de hoy. En general las clases no van a ser de 4 horas por Meet, no se asusten, no se pongan mal de que vamos a estar 4 horas en pantalla, sino que en realidad vamos a abordar la clase y después les va a quedar un tiempo para poder hacer lecturas, para poder bajar el material. A veces escribimos alguna clase, a veces está un video, a veces son textos que recomendamos como textos importantes, prioritarios como para leer, y en todo caso textos alternativos si quieren profundizar en el tema que se aborda. Y en general damos un periodo de tiempo para lo que son los desarrollos de los trabajos prácticos, que a medida que vamos avanzando en cada una de las distintas temáticas, los habilitamos a que pueda ser un trabajo. En general, algunos trabajan de manera individual, pero este año que son varios y vienen de distintas carreras, se puede hacer algún trabajo en grupo, Caro, ¿no? Me parece que estaría interesante también ahí si quieren estaría bueno compartir. Sí, bueno, contarles también esto de que, bueno, a medida que vayamos avanzando, en cada unidad se va a ir habilitando en el aula virtual, esto van a tener bibliografía obligatoria y recomendada, siempre igual quedan abiertos los foros para poder aportar, van a ver que ahora ya les vamos a contar bien las temáticas que vamos a ver, también incluso va a estar subido, o ya está subido el programa, en realidad, con todo el cronograma bien de clases. Y la idea es ahí poder también abrir debates y si hay ciertos temas que ustedes están trabajando, están interesados y quieren que vayamos más específicamente por ahí, también lo vamos a poder hacer. Así que bueno, lo importante siempre es que participen, que nos cuenten, que nos digan, bueno, a mí me interesó esto, quisiera, no sé, profundizar más por acá, por allá. Bueno, y esto de los 2 trabajos prácticos y un trabajo final integrador tienen una idea general, que el primero se hace con las primeras 2 unidades, el segundo se hace con las últimas 2 unidades, son 4 grandes áreas temáticas que vamos a estar viendo. Y la idea es que si ustedes pueden coordinar, digamos, el primero con el segundo, ese trabajo final integrador ya está casi hecho, o pueden tomar uno o tomar el otro y profundizarlo. Y generalmente, esto si bien le decimos ahora, después más adelante se lo vamos a recordar, nosotros cerramos el cuatrimestre con la entrega de lo que es un anteproyecto de trabajo final integrador. ¿Qué es esto? Es como un esbozo, un bosquejo de lo que sería esa idea del trabajo, que ustedes lo presentan en las últimas semanas, de acuerdo a cómo fue la entrega de los trabajos anteriores, se arma su regularidad, y la entrega final de ese trabajo es cuando ustedes quieran rendir la materia en la mesa de examen que consideren, digamos. Toda esta información, insisto, después la vamos a recordar de nuevo, pero que está bueno para que ya se vayan como imaginando cuál es la secuencia y cómo está armado más o menos la estructura de la clase.
Esta del espacio. intención de que el trabajo final integrador lo vayan desarrollando en la propia materia es interesante porque hace que reflexionemos junto a ustedes, digamos, en ese proceso. Y en algunos casos por ahí llegan con muy buena profundidad al final del cuatrimestre y prácticamente les quedan retoques para terminarlo, ese trabajo integrador final, ¿no? Dentro de lo que es la última semana de cursado. Así que bueno, esa es un poquito la lógica de cómo son las clases y de alguna manera cómo manejamos con Caro las evaluaciones, que tiene estos dos trabajos prácticos y el trabajo integrador, que es el trabajo de cierre, que ya se da en el final después de haber visto las 4 grandes unidades temáticas que en cierta medida se van relacionando, se van tocando una con otra, no son unidades cerradas, sino que es una forma que entendimos nosotros que era buena como para clasificar, ir de algunas cuestiones generales o problemáticas generales que tienen que ver con el hábitat y el desarrollo territorial, y que después vamos como haciendo foco y profundizando y haciendo una mirada más específica en esas. Sí, y el otro avisito que me parece que es importante, esto, que sepan que las clases siempre se van a grabar, siempre se van a colgar para que ustedes puedan entrar, quienes no puedan estar en el momento que es la clase sincrónica, digamos, no hay problema, después la puede ver, pero sí es muy importante que sepan que los martes de 17 a 20, ya sea el día de clase virtual o el que tienen actividades, son los horarios en que junto con Javi vamos a estar disponibles para responder dudas, para responder foros y demás, ¿sí? Entonces, como lo importante es que si tienen dudas, si quieren, bueno, participar más y más, sí se puedan sumar a la clase, tal vez si no pueden estar las 2 horas, no hay problema, pero que este es el espacio, digamos, donde nos vamos a encontrar. Otra cuestión importante a señalar, debido a que vienen de diferentes carreras, es que no tengan temor a enfrentar esta temática donde te digan, uy, pero acá hay un tema por ahí que hay cuestiones muy específicas que por ahí en desarrollo se vieron más y vengo de otro palo, de otra carrera, de trabajo social, de ciencia política, de turismo, etcétera, y no lo voy a conocer. Nosotros lo que intentamos con este espacio también es poder incorporar la mirada desde otras carreras, por supuesto, teniendo todo un material que les va a ayudar muchísimo a entender cada uno de los temas o subtemas que tratamos, así que no tengan temor a poder leer estos temas de hábitat que nos atraviesan, porque es una temática bien transversal. Nosotros tratamos de darle, y nos van a ayudar seguramente ustedes mismos a tener una mirada transversal de la cuestión del hábitat. Tenemos algunos trabajos interdisciplinarios en investigación con otros docentes que están en las carreras que yo mencionaba, en ambiente, en sociología, y esa lógica de trabajar desde diferentes disciplinas siempre nos ha ayudado a entender un poco más de este tema. Así que eso va a ser bienvenido, ¿no? Es algo que es positivo, un signo positivo, y lo tenemos que aprovechar, digo, ya que vamos a estar encontrándonos, y ojalá puedan hacer estas clases sincrónicas que son en este horario fijo, y si no la pueden hacer no hay problema, porque van a quedar grabadas, las van a poder ver después, pero es más jugoso el debate si pueden estar y si pueden hacer un tiempito en el horario de estos martes cada 15 días. Y totalmente. Bueno, ya ahora vamos a adentrar un poco más en los enfoques y demás. Lo importante contarles esto, el objetivo general que nos proponemos como espacio, que tiene que ver en esto de comprender los procesos en torno al hábitat urbano y rural, incluso periurbanos, desde un enfoque de la urbanización equilibrada en clave de sostenibilidad, lo habíamos cambiado ahí, con cohesión social e integración territorial. Como esos 3 ejes son claves a la hora de poder mirar qué es lo que vamos a empezar a desentrañar de esto, de qué hablamos cuando hablamos de hábitat, de estas diferencias con vivienda, cuando hablamos de gestión, los instrumentos de gestión, bueno, siempre pensando en qué tiene que ver en esto, digamos, en clave de sostenible, cohesión social e integración territorial. Y los objetivos específicos tienen que ver con poder interpretar críticamente estas problemáticas sociales, económicas, políticas, ambientales de las ciudades y los territorios aledaños. Ya vamos a hablar de ciudades y territorios casi como en sinónimos, pero lo importante es que podamos pensar que
no hablamos de ciudad como, no sé, solo para grandes territorios, grandes espacios, sino que, no sé, cuando hablemos de Belleville, de Villanueva, o algunos otros pueblos y demás, estamos hablando en los mismos sentidos, digamos. Y el otro objetivo tiene que ver con abordar interdisciplinariamente los procesos de transformación del hábitat humano. Y en esto, y en relación al que decía Javi recién, es muy importante que podamos, de por sí, desarrollo es una disciplina que está entrecruzada por muchas otras, y es muy rico esto, que puedan aportar desde los lugares que vienen cada uno, cada una, a enriquecer esta mirada. Ahí, Caro, hay como un Sí. doble juego en esta idea de mirar las problemáticas desde diferentes dimensiones. O sea, por un lado, la cuestión interdisciplinaria que hace a la formación de base de cada uno de nosotros y que en nuestra vida se va retroalimentando y uno va ganando de otras disciplinas un montón de cosas que te hacen ver con mayor profundidad los temas. Y por otro lado, los lugares, las escalas de esos lugares, que también el grupo ya en las presentaciones ustedes mismos nos van contando que vienen de distintos espacios, con ciudades, con pueblos, con localidades, con un vínculo con el territorio, que también es un doble juego, ¿no? Entre disciplina y lugares siempre trabajamos ese ida y vuelta, que depende de dónde nos paremos o en qué situación nos paremos, tanto en disciplinas como en lugares, nos permiten mirar el hábitat de una manera, y eso también suma al perfil, yo diría, práctico, pragmático que tiene esta materia de mirar las problemáticas que tenemos en los espacios donde vivimos, donde trabajamos, donde de alguna manera nos desarrollamos, ¿no? Bueno, y aquí, Caro, vamos a empezar a tocar, digamos, un poco algunas de las temáticas que vamos a ver dentro de las grandes 4 unidades temáticas, que así vamos a estructurar el campus virtual en esta primera clase y en lo que va a quedar hacia adelante en la próxima semana. Vamos a trabajar nociones sobre hábitat urbano y rural y vamos a tener esta charla, van a tener algunos textos interesantes como para poder empezar a leer, y ese material ya va a ser como el diciendo y haciendo, ¿no? Nos metemos en la temática del hábitat y empezamos a leer sobre estos temas. Y podríamos en este sentido definir, digamos, estos grandes 4 temas que vamos a trabajar. El primero, los problemas complejos en torno al hábitat urbano-rural, con un enfoque socioeconómico y ambiental. Acá vamos a hablar de los conceptos de desarrollo en términos muy amplios, pero sí como para una introducción para aquellos que no vienen del mundo del desarrollo local y regional. Entonces, algunas cositas algunos aprendizajes que tenemos en la carrera. Tenemos a la licenciada Nievas, que es especialista en desarrollo local. Yo soy arquitecto nada más, así que yo toco un poquito por arriba. Y vamos a hablar de desarrollo, de hábitat, con unas conceptualizaciones. Y allí vamos a ver algunas cuestiones que suceden en nuestros pueblos, en nuestras ciudades, en nuestras regiones respecto a inequidades y desequilibrios que suceden, que existen, que son problemáticas latentes y que podemos indagarlas, que podemos verlas en los medios, que podemos verlas en la tele, que podemos leerlas en los autores referentes que nos hablan de procesos que vienen de hace muchísimos años y que se siguen dando, se profundizan y ganan en complejidad, ¿sí? Estos son problemas que si uno hace una entrevista a cualquier gobierno local, tanto de la provincia de Córdoba como de cualquier otra provincia, seguramente va a estar en el listado la temática del desarrollo y el hábitat como uno de los temas principales a resolver en cualquier gestión, tanto sea un municipio, provincia o de un gobierno nacional, ¿no, Caro? Bueno, y ahí también esto, siempre con la misma premisa de los objetivos, digamos, con que esta información nos ayude a analizar críticamente y poder integrar, bueno, por ejemplo, cómo las crisis económicas devienen en problemáticas urbanas, por ejemplo. Ya después iremos adentrando cada uno. Bueno, después la lógica de crecimiento y desarrollo territorial, ver los conceptos, qué apunta un concepto, qué apunta otro, algunas diferencias. Después, cómo, de alguna manera, estas problemáticas en el territorio y en el hábitat se
se manifiestan con particularidades donde uno puede, de alguna manera, armar categorías, informalidad, irregularidad, ilegalidad urbana, ¿no? Cómo uno puede detectar en cuál es la situación que se da en ese territorio, cómo se dan los procesos de segregación socioterritorial, ¿no? Que es un tipo de segregación que se da en pueblos y ciudades de nuestro país, y la temática del derecho a la ciudad, una temática muy interesante como una lente que uno puede poner para mirar la ciudad, ¿sí? ¿Qué es lo que está faltando? ¿Cuáles son los pendientes? ¿Cuáles son aquellas temáticas que son fundamentales mirar en cuanto al derecho a la ciudad y lo que de alguna manera los ciudadanos deberíamos tener en ese territorio? ¿Sí? Que me parece que también ahí es un tema de mirada de fondo que nos ayuda tanto a quienes estamos en desarrollo local y regional como a otras carreras, ¿no? La mirada del derecho a la ciudad es una mirada bastante amplia, una mirada de derechos holística, integral, que ayuda a ver todas esas cuestiones que, como decía recién, nos están faltando, ¿no? Sí, y es una perspectiva que después al final la vamos a volver a tomar y que la vamos a ir integrando siempre, ¿no? La idea es esto, poder problematizar ciertas cuestiones que podemos ver en casos, y siempre van a ver esto, que vamos al caso, vamos a algunos ejemplos, tratamos que los ejemplos sean de Córdoba, de Villa María, de entornos cercanos, digamos, y a eso siempre la perspectiva de análisis con la que lo vamos a leer, ¿no? Bueno, y en esa búsqueda, yo hace un ratito cuando Julieta se presentaba, que hablaba de uno de los temas que ella mencionaba como extractivismo urbano, bueno, ahí entra, digamos, el tema 3, territorios en conflicto, donde hay un juego, nosotros hacemos un juego de palabras acá, urbano versus rural, a ver quién gana en esa puja, cómo se van dando esos conflictos ambientales, de alguna manera, qué es lo que sucede en el conflicto urbano, rural, y qué instrumentos podemos tener para hacer esas lecturas, ¿no? Ahí me parece que hay algo interesante como para, bueno, ganar un poquito de instrumentos para lectura urbana en las diferentes escalas y de alguna manera indagar a ver cómo esas problemáticas pueden ser leídas, entendidas, analizadas en la propia complejidad. Ahí hay tela para cortar en lo que es territorios en conflicto en función de cómo ponemos el tema y cuáles son los actores y cuáles son las instituciones que están alrededor de ese conflicto, ¿sí? Cuando miramos estos temas, es fundamental mirar desde quiénes son los afectados y quiénes son los que pierden y los que ganan. Siempre trabajamos ese juego que nos parece interesante, porque a veces pierde la gente, a veces pierden organizaciones, a veces pierde el ambiente. Digamos, hay ganadores y perdedores en esas pujas, y bueno, y ahí trabajamos un poco con algunos instrumentos para detectar estas cuestiones. Y por último, el cuarto tema son las nuevas áreas de intervención, que es un tema que fuimos incorporando a partir de que Caro vino elaborando este tema muy bien, y bueno, les puede comentar un poquito ahí cómo lo analiza, que está bueno. Sí, la idea es como de entrarnos siempre en, bueno, nuevas propuestas, nuevas líneas, en perspectivas teóricas y también no tan teóricas, un poco más prácticas. Y en esto, después de la pandemia, surgen ciertas discusiones. Por un lado, las ciudades post-pandemia, más sostenibles, más cercanas, ahí vamos a ir viendo algunas dimensiones y criterios para eso. Y por otro lado, algo que ya viene con más tiempo, digamos, tiene que ver con el urbanismo feminista, o esto, volcar la perspectiva de género y la interseccionalidad a la hora de mirar el acceso, el uso, el disfrute de las ciudades en clave de desigualdades, ¿no? Poner ahí un poco en discusión qué está pasando en estos lugares, también con una perspectiva un poco crítica, pero siempre trayendo esto, nuevas perspectivas para poder ver las problemáticas, digamos. Bueno, en definitiva, estos 4 temas se van a ir relacionando. Podríamos hacer otra reestructuración de estos temas y podemos tocar 2 temas a la vez, pero bueno, en definitiva lo que hicimos en su momento fue separarlo como para empezar desde algunas cuestiones generales,
porque lo que tiene que ver con las problemáticas en torno al hábitat sucede desde el barrio, desde el pueblo, desde la ciudad, desde una región, desde una provincia, y todos tenemos de alguna manera alguna mirada sobre eso. Así que partimos desde ahí, y después la idea es ir complejizando y que todos los temas vayan de alguna manera nutriendo lo que vemos en hábitat, que carguemos algunas categorías, que podamos ver algunos conceptos, que podamos hacer alguna identificación y detectar cuándo suceden estas cuestiones en nuestro territorio, y tener una mirada crítica, valorarlas, expresarnos acerca de lo que vemos y de lo que de alguna manera determinamos con nuestra perspectiva. Bien. Bueno, esto es un poco contarles más o menos cómo iba la clase del día, digamos. Vamos a ver siempre hasta dónde llegamos, ¿no? Porque una vez que empezamos la introducción, la idea es contarles un poco de ese primer, digamos, de esta parte de los problemas complejos, de ir hablando de algunas de estas nociones más básicas, pero bueno, siempre, generalmente nos gusta también cortar, tener espacio de diálogo y que no sea siempre una clase que estemos hablando solamente nosotros dos. Así que, bueno, eso. Generalmente cortamos en algún punto, trabajamos más de estilo taller, volvemos a retomar y después lo que queda pendiente generalmente lo retomamos para la clase siguiente. Porque también el espacio, esta semana en el medio que queda, que ustedes avanzan con las lecturas, que hay otros recursos pedagógicos que generalmente usamos, que son videos, no sé, otras cosas que son más útiles y que por ahí, nada, ayuda a que la información pueda quedar. Está bueno cuando ustedes vuelven y ponemos en discusión esto, si se entendió, si no, de qué hablamos cuando hablamos de instrumentos de gestión y demás. No sé, Javi, o si alguien Bien. Sí, avanza un pasito más ahí en la clase de hoy. Bueno, un poco avanzando en el primer tema de los problemas complejos en torno al hábitat. Nosotros, este esquema es un esquema bastante flexible, pero que nos puede dar una idea desde dónde partimos. Yo recién mencionaba actores e instituciones como uno de los puntos centrales para que miremos el hábitat, ¿no? A partir de quienes están en ese territorio, ampliar la mirada a las diferentes dimensiones del desarrollo local y regional, que podamos, digamos, de alguna manera ponerlas en consideración, y estos actores e instituciones dentro de diferentes dimensiones del desarrollo que podamos analizar están en un territorio. Ese territorio puede ser en función de la escala del mismo, acotado, pequeño, de un sector de la ciudad, de un barrio, o expandirse a toda una provincia o un grupo de provincias de un país, ¿no? Ese cambio de dimensiones de escala también es interesante, y dentro de esas escalas podemos hablar de un desarrollo que nace del lugar, más de un perfil de desarrollo endógeno, pensado por sus actores, sus instituciones, partiendo de ese territorio, o también un desarrollo exógeno, un desarrollo que puede venir desde una perspectiva de la provincia o de nación, o sea, desde otros espacios o inclusive desde una mirada internacional. También lo vamos a ver de alguna manera como hay aportes o puede haber una mirada crítica sobre aportes que vienen desde otras latitudes, por así decirlo, ¿no? Cuando baja una propuesta como puede bajar de Naciones Unidas o de cualquier otra organización internacional que baja su mirada sobre el desarrollo y arma una propuesta, ¿sí? Eso también lo vamos a poner en debate dentro de lo que son las miradas del desarrollo. Bueno, algunas de las cuestiones que planteamos, ¿no? La vida comunitaria, la administración y gestión local municipal, el sistema productivo y perfil local, el mercado de trabajo, ¿no? Un análisis de cómo es el lugar, cómo es ese territorio y cómo se vinculan esos agentes sociales que están en el mismo. Bueno, este es un cuadro de un autor que se trabaja mucho en la licenciatura en desarrollo, se llama Alburquerque, que es español, tuvo en Villa María no hace tanto tiempo charlando con nosotros acerca de algunas cuestiones de desarrollo. Y este cuadro
es un cuadro que lo tomamos, puede haber muchos cuadros vinculados a las esferas o las dimensiones del desarrollo, pero nos pareció interesante como para ir al grano acerca de cómo pueden ser algunas de estas dimensiones y de alguna manera a dónde deberían apuntar, ¿no? ¿De dónde debería apuntar el desarrollo humano? Bueno, al acceso a la educación, a la formación, nutrición, etcétera, ¿no? Cómo cada uno de estas dimensiones nos puede dar letra para mirar nuestro territorio, en desarrollo humano, en desarrollo social e institucional, en desarrollo económico local o en desarrollo ambiental. También podemos mezclarlos, podríamos vincular lo humano y lo institucional, o lo ambiental y lo económico, etcétera, ¿no? En esto de poner categorías y dimensiones nos ayuda a pensar, y los problemas son, sin duda, transversales. Los problemas tienen tópicos en distintas dimensiones. Pero bueno, para tener una mirada de nuestro territorio, para tener una mirada de lo local y lo regional, es interesante tener algunas categorías como para poder hacer una primer lectura, ¿sí? Y ahí estamos tratando de darles un paneo, yo diría como acercándonos al tema. Algunos seguramente estudiantes de desarrollo por ahí lo pueden manejar y lo conocen con mucha profundidad por lo que han visto en la carrera, pero nos interesaba poder acercarle esta mirada sobre el tema del desarrollo local y regional. Sí, sobre todo esto de ir poniendo ahí un poco sobre la mesa de qué hablamos cuando hablamos de desarrollo versus esto, pensar, por ejemplo, crecimiento y demás, porque es algo que, para no dejarlo por sentado, digamos, la articulación de todas estas dimensiones, que esto que decía Javi, uno puede ver ciertas cosas, poner el foco, por ejemplo, en el desarrollo humano o en el ambiental, pero siempre va a haber ahí un proceso más sistémico, digamos, una interrelación entre unas y otras. Así que, bueno, eso es interesante para verlo, y también incluso para ver después cómo de acá vamos a la idea de hábitat, digamos, o a la noción de hábitat. Que creo que es lo que sí. No. Bien, y hace un momento yo les hablaba de que podemos mirar el desarrollo endógeno, podemos hacerlo desde una mirada del desarrollo exógeno, exterior, y hay miradas que muchas veces van llegando a nuestro territorio, se ponen, voy a poner entre comillas, de moda, lo voy a poner entre comillas, como los Objetivos de Desarrollo Sostenible, que hace unos años tenían otro nombre, eran los Objetivos de Desarrollo del Milenio, y estas estructuras de una mirada global que baja a una agenda, que en este caso es una agenda para el año 2030, y que hace una mirada del desarrollo y que de alguna manera define objetivos, ¿sí? 17 objetivos en este caso, como para hacer una lectura que se puede dar en una institución, como puede ser una universidad o una organización, que se puede dar en una ciudad, que se puede dar en una provincia o que se puede dar en un país, y de alguna manera estos objetivos te hacen preguntas acerca de cómo estás en cada uno de estos objetivos, ¿no? Vinculado a pobreza, vinculado a la situación alimentaria, vinculado a eficiencia energética, al agua, a la igualdad, al vínculo de ciudades y territorios, que es uno de los objetivos que tiene mucho que ver con hábitat. Pero de alguna manera, la idea de ponerlo en discusión a los objetivos de desarrollo sostenible es ver si esa perspectiva es adaptable, en qué medida es adaptable, en qué medida desde nuestro territorio nosotros podemos poner más énfasis en alguna cuestión que nos interesa desde nuestro lugar, y que podemos entenderlo como un proceso dinámico, podemos entenderlo como un proceso donde se movilizan instituciones y actores a pensar cuáles son los objetivos a cumplir, cuáles serían esas metas y esos desafíos. Nos permite empezar a trabajar desde una mirada participativa y estratégica, es decir, de convocar, si uno lo hace bien, si uno lo hace con un proceso interesante, a actores e instituciones a discutir sobre ese territorio y sobre estos objetivos, y poder trabajar en diferentes escalas. Yo en esto con Caro siempre lo decimos, ¿no? Esto es un instrumento que puede ser utilizado, y habrá que tener en cuenta, como todo instrumento, desde qué lugar se plantea
y si nos puede servir como un instrumento para un verdadero desarrollo de ese territorio. A veces las agendas traen en la espalda una perspectiva. También pueden traer una posibilidad de financiamiento, también pueden traer una inducción en cierto sentido. Bueno, hay que detectar cómo en este caso los objetivos de desarrollo sostenible pueden ser utilizados por esa comunidad, por una comunidad en particular, para mirarse y para ver cómo está en estas dimensiones y de alguna manera mejorar la calidad de vida de esa población, ¿sí? Como todo instrumento lo podemos aprovechar, o como todo instrumento, si no es bien utilizado, puede ser dañino en ciertos aspectos. Bueno, eso también lo vamos a ver y lo vamos a conversar, ¿sí? Sí, y sumar, Javi, esto de que es poner el foco o mirar, bueno, cómo se van armando las agendas, también esto de Argentina, tenemos desde la Constitución del 94 en adelante las capacidades que tienen los gobiernos locales, digamos, esto de poder ejecutar, diseñar sus propias políticas, digamos, entonces la agenda aparece, digamos, más allá de la mirada crítica que le podamos dar y que podamos discutir cada uno de los objetivos, cuánto realmente pueden incidir o no, la verdad es esto, se transforman en instrumentos que por el financiamiento empiezan a permear en las agendas de los gobiernos locales. Lo importante es poder ver, bueno, de ahí que las capacidades de adaptación, qué es lo que efectivamente se va asumiendo y vinculando más a las tareas de los gobiernos locales y que de ahí es lo que podemos ver, siempre en pos de pensar, bueno, ir hacia una idea de desarrollo integrado, sostenible, participativo, pero bueno, sin perder de vista el hasta dónde, quiénes son los que piensan este tipo de políticas o no, digamos, bueno, siempre la capacidad crítica la van a poder ver en todos lados, pero no por eso no dejamos de tomar este tipo de ejemplos y de situaciones que hoy, como les decía, terminan de impactar en las agendas locales, ¿no? Estoy pensando, bueno. por ejemplo, sí. Sí, claro, decídele. No, que estaba pensando, por ejemplo, en el caso de Gonzalo, no, ¿quién era? De Ciencia Política de Valentín, por ejemplo, esto de pensar en las gestiones locales, bueno, estoy intentando ahí relacionarlos con los temas de interés que nos fueron contando. Bueno, en eso podremos decir que muchas veces, si uno se para desde un gobierno local y del interés de un grupo de personas, de una organización, del propio intendente, de su grupo de trabajo, podemos decir a veces se pueden aprovechar oportunidades, llegan posibilidades de financiamiento para hacer intervenciones fuertísimas en el hábitat, como no sé, puede ser una planta de tratamiento de residuos sólidos que de ninguna manera la localidad por su escala y capacidad lo podría hacer por cuenta propia, pero en programas de este tipo, apoyados por organismos internacionales, se podría llegar a tener un nuevo espacio o una nueva infraestructura, por así decirlo, que apoye este nuevo cambio y que haga muy bien a esa localidad o a esa región o a ese entorno, ¿no? Digo esto porque muchas veces los financiamientos vienen de la mano de cierta perspectiva, de cierta mirada, y que también se pueden aprovechar en los buenos términos, ¿no? En el buen término de que realmente mejore la calidad de vida de la gente. Bueno, eso lo dejamos por ahí y seguramente vamos a ver algún caso. Lo retomaremos. Bueno, dentro de esta nueva agenda urbana hay distintas organizaciones como la CEPAL, como ONU Habitat, que de alguna manera toman la temática de la nueva agenda urbana, procesan la información y de alguna manera permiten hacer una lectura de la ciudad avanzando en diferentes perfiles, ¿sí? Ahí lo comenta esta visión de lo que es la nueva agenda urbana sobre ciudades y asentamientos humanos de América Latina, con conceptos, ¿no? Que sean inclusivos, seguros, resilientes, o sea, que se retroalimenten y se reconviertan, que sean sostenibles, no solo en términos ambientales, ¿no? Sino en términos sociales, económicos, etcétera, una mirada amplia, que puedan ser reconocidos como macro bienes públicos, creados por y para la ciudadanía, ¿no? Muy con un concepto de poder hacerlo desde las costumbres, la mirada local, la idiosincrasia. Y
y bueno, y hacerlo con igualdad de derechos y oportunidades. Ahí se va a mezclar un poco el tema del derecho a la ciudad, que seguramente también lo vamos a ver, con diversidad socioeconómica y cultural, y que fomente la prosperidad. Bueno, es una linda visión como para poner en la mesa, que no siempre se cumple, ¿sí? No siempre se cumple, pero es interesante tenerla como un parámetro, ¿no? De a dónde muchas veces apuntan estos enfoques. Y también, bueno, contarles que este tipo de guías o agendas en realidad también aparecen como un resumen de los consensos de las distintas comunidades del hábitat y la vivienda, que esto tiene que ver con los colectivos, con las organizaciones, con experiencias de gobiernos locales también, universidades. Digamos que cada 10 años se juntan en lo que son las jornadas o conferencias de hábitat. Incluso se hacen como las contracumbres y demás, y de ahí generalmente salen estos documentos donde lo importante, lo innovativo es que se ponen a discusión, por ejemplo, ciertas definiciones. Antes hablábamos de villas miserias, bueno, ¿por qué dejar de hablar de villas miserias y empezar a hablar de asentamientos? O dejar de hablar de marginalidades y hablar de vulnerabilidades, como se les va dando más sentido, digamos, a las definiciones que hacen que podamos hablar en estos términos de inclusivos, seguros, resilientes, sostenibles, con, digamos, todo ese aporte de quienes vienen transitando el territorio, estudiándolo, estudiando la perspectiva, teniendo como muchos trabajo en campo. Bueno, eso vuelve, se retroalimenta, digamos, y ahí van avanzando. Y otra de las cosas importantes es que, por ejemplo, lo que muchas veces se habla de los pactos de los derechos económicos, sociales y políticos, así como los derechos humanos en general. Bueno, muchas de las definiciones, que incluso los que vamos a tratar acá, como de vivienda adecuada, de hábitat digno, que esto después, en casos como Argentina, insisto, se toma en nuestra Constitución Nacional, que no son pocas cosas. Bueno, estas definiciones salen de acá, digamos, entonces es importante tenerlas en cuenta, leerlas, analizarlas, porque tienen sus repercusiones en, por ejemplo, cómo después se piensan las gestiones locales, ¿no? Es un instrumento que nos ayuda, a pensar para ver como diferentes particularidades a partir de esta visión que se plantea allí, y que nos pueden ayudar, ya sea desde una organización, desde un gobierno local, desde una institución, ¿sí? Inclusive desde una organización privada, etcétera, ¿no? Es una mirada bastante amplia que nos puede dar una mano en pensar la ciudad y pensar lo urbano, ampliando los límites del urbano a lo rural, ¿no? Cuando dice urbano no necesariamente es la ciudad construida, sino también se piensa el ámbito rural aledaño, ¿sí? Sí, como un todo en conjunto y complejo, ¿no? Con las distinciones de cada territorio también. Bueno, y ahí ese concepto de desarrollo sustentable o sostenible, algunos amigos que trabajan en estos temas prefieren el concepto más de lo sostenible sobre lo sustentable. En todo caso, yo lo dejaría un poquito abierto a que cada uno se ponga la camisa que le guste. Por ahí lo sostenible tiene una cuestión, si se quiere, un poquito más integral, que tiene esas relaciones que se ven ahí en el gráfico entre lo que podrían ser esas tres dimensiones, y que de alguna manera hablan del concepto de sustentable y el camino hacia lo sostenible. Bueno, hay también algún material que también le vamos a aportar para que puedan leer, y mencionamos en esta pantalla algunos de los principios que dan letra a esa nueva agenda urbana que les mencionamos, que va teniendo espacios como para charlar del tema. Hábitat 3 fue en 2016, y bueno, y algunos de los principios están planteados como las ciudades inclusivas, economía urbana sostenible e inclusiva, sostenibilidad ambiental y urbana, gobernanza efectiva y democrática, ¿sí? Algunos de los principios que de alguna manera se apunta a mirar en nuestros territorios y ver cómo se van definiendo cada uno, ¿no?
Bueno, y ahí dentro de la nueva agenda urbana se van incorporando a partir de una mirada de muchísimas organizaciones, con muchísimos representantes, no solo desde gobiernos locales, sino también de entidades, organizaciones, grupos preocupados por cuestiones que tienen que ver con lo social, con el ambiente, con el trabajo, etc. Y esas, de alguna manera, esas miradas, esas perspectivas se van volcando y van incorporando temas, y ahí, bueno, se mencionan algunos de los que se fueron incorporando en estos tiempos, la función territorial de una región, ¿no? Cómo mirar un territorio no solo desde el área urbana, sino expandirla a las relaciones que tienen diferentes ciudades, pueblos, y lo que queda entre esas ciudades, que tiene que ver con esa región y ese vínculo que puede haber entre una ciudad, inclusive de una provincia con otra provincia, y el vínculo que puede existir ahí. Leer eso también es importante. La función cívica en pos de un sentimiento de pertenencia, es decir, que se pueda hablar de la idiosincrasia de un lugar, cómo es su gente, cómo es su mirada, cómo tiene cierta vocación por hacer ciertas cosas, que eso también uno lo puede leer cuando visita una ciudad, un pueblo, y habla con sus actores, sus instituciones, sus organizaciones. También la función igualitaria de género, ¿sí? Empoderando a mujeres y niñas en pos de la igualdad de derechos y la participación plena. La temática de la participación también es muy importante a la hora de pensar una mirada estratégica para cambiar esa situación que uno vive en un lugar, en un territorio. La función de la movilidad urbana, que es un tema que también hoy por hoy tenemos muchos estudiantes de desarrollo que están tocando la temática, ya sea en la mirada de la movilidad urbana, que es bastante amplia, como también, bueno, en transporte, en la relación de cómo nos movemos en nuestros espacios, un problemón de las ciudades, tanto de las pequeñas como la de las medianas y grandes, ¿sí? La cuestión de la movilidad. Y luego la cuestión de la resiliencia, que es un tema que se plantea como este fomento para adaptarse al cambio climático. También hay alguna mirada crítica respecto de las cuestiones de resiliencia, pero sin lugar a dudas lo que tenemos que ver aquí es cómo las organizaciones, los actores, las instituciones pueden dar un aporte para que esa ciudad, ese territorio, esa región pueda mejorar la calidad de vida de la gente. Nosotros desde ahí siempre lo ponemos a la cuestión de la resiliencia y ver cómo se hacen el análisis de los factores que impactan el territorio, los desastres que se dan, las vulnerabilidades de los habitantes, cómo esto impacta en la gente. Nos interesa mucho la cuestión de la resiliencia para ver cómo afecta el propio territorio, cómo es afectado y cómo esa población se ve de alguna manera interpelada para cambiar su situación. Bueno, desde ahí, en estas agendas de desarrollo sostenible, tomamos algunos de los aspectos para que vean cómo va por aristas bastante amplias, ¿no? Sí, y ahí sumar, Javi, esto de la función económica, social y ambiental, que si lo ponemos como en relación a las dimensiones de desarrollo, podemos ver cómo las que mostramos al principio, Albuquerque, eso también se entrelazan y se relacionan. Acá faltaría un poco la función institucional, digamos, pero bueno, esto, cómo va a ir todo en diálogo y siempre se va a ir pensando articuladamente, ¿no? Buenísimo. Bueno. Este concepto, Caro, contanos un poquito vos. Contamos. Bueno, de ahí cantamos esto, bueno, desarrollo territorial, y vamos como un poco más afinando estos conceptos. Si quieren, después de que veamos esto, podemos pasar un ratito y charlar entre todos y todas, ahí como para que no sea tan largo y tan complejo todo esto. Pero bueno, un poco contarles, nosotros partimos, nosotros y bueno, estos colectivos y organizaciones, incluso la academia que viene trabajando desde la mirada o la perspectiva del hábitat, diferenciamos fuertemente la concepción de hábitat desde la vivienda, considerando que hábitat abarca como un aspecto mucho más integral que la vivienda,
la vivienda de por sí es esta unidad física, digamos, lo construido, que necesita de un montón de otros factores, como lo son el equipamiento, los servicios, la infraestructura, el equipamiento en cercanía, el acceso a espacios públicos, el que haya transporte público por ahí también, pero generalmente cuando vemos algún ejemplo de políticas habitacionales, cuando se habla de hábitat, se habla específicamente o más que nada mirando la vivienda. En cambio, la concepción de hábitat, por sobre esta noción de vivienda, implica esta adopción más integral del problema, más complejo, dado que justamente se lo reconoce como un proceso complejo que tiene una interrelación entre aspectos espaciales, es decir, dónde, en qué espacios, qué calidad de esos espacios, con qué aspectos económicos, que son los cómo, digamos, cómo se van interrelacionando la asequibilidad, la conexión a transportes, la cercanía a espacios de trabajo, social, que también tiene que ver desde lo recreacional, desde el acceso a la salud, desde el acceso a la educación, lo político institucional, digamos, cuáles son esos instrumentos o esa mirada en la gestión que hace de ese hábitat, y lo cultural, digamos, que tiene que ver también la adecuación de esos espacios y esas formas de habitar las ciudades y los territorios adecuados justamente a las costumbres y a los hábitos que van cambiando de lugar en lugar, de territorio en territorio, de comunidad en comunidad en general. Es que eso es como lo más amplio, y siempre apostamos a ver en esta mirada, porque no es el hábitat es más importante que la vivienda, sino como son distintas piezas para poder ver esta como gran película que es un poco más complejo, digamos. Entonces, de ahí vamos, no me acuerdo si está, no. Vamos a ir después haciendo algunas diferencias en las definiciones. Cuando vamos a ver, por ejemplo, el déficit habitacional, vamos a ir desagregando qué es lo que ve, cómo se compone, a qué respuesta va, si es a construcción de viviendas, si es a mejoras, si solamente con mirar el déficit habitacional estamos viendo la política habitacional en general o no. Digamos, esto o estas definiciones es un poco poder darnos herramientas para ir cuestionando y también mirando cuáles son los procesos reales que hay en la gestión, por sobre todo, digamos. Tenemos, por ejemplo, a partir, creo que fue del gobierno del 2019, un ministerio que se llama Hábitat y Desarrollo Territorial. Bueno, cuáles son las políticas que se están dando desde ahí, qué diferencias tienen, cómo va cambiando esto. Bueno, esta idea de Caro, y con esto, Caro, podemos abrir un poquito al debate de mi grupo. Nosotros en esta asignatura no apuntamos a hablar de vivienda, sino apuntamos a hablar de hábitat, ¿no? Apuntamos a hablar de un poco de las condiciones, del contexto, de los modos de vida que se dan y que repercuten en ese territorio. Siempre vamos a trabajar desde ahí, desde cómo vivimos, cómo nos movemos, ¿sí? Hay después algún material que nos ayude a pensar un poco en eso y que puedan hacer una mirada, no puertas adentro del concepto de vivienda, porque en realidad no resolvemos aquí problemas de vivienda, sino que apuntamos a leer la problemática del hábitat lo más amplia posible, ¿sí? Lo más amplia posible. Bueno, en ese desafío estamos. Sí, y ahí compartirles algo más, que esto que partimos desde que es una problemática súper compleja, digamos, por eso nos paramos desde la integralidad, por eso apostamos a estas otras perspectivas que nos ayudan a ver, bueno, tenemos en Argentina, digamos, también como para problematizar un déficit que es estructural, que ya tiene más de 3 décadas, es decir, 30 años. Entonces, son momentos, y el espacio académico también está bueno poder problematizarnos, decir, bueno, cuáles son las soluciones que estamos dando, en qué le estamos pifiando, digamos, a la hora de verlo, a la hora de problematizarlo, digamos, como también hacernos esas preguntas para repensar y poder de alguna manera, cuando lleguen a los ministerios, secretarías, áreas de hábitat y vivienda, puedan ir como modificando también esas
esas políticas, haciendo estos aportes, ¿no? Por ahí, Caro, en algunas experiencias que hemos hecho con localidades de la región, hemos hecho alguna experiencia en Belville, en Villa María, en Villanueva. También estudiantes han hecho algunas lecturas de distintas localidades de la provincia. Lo que es interesante es cuando uno se acerca a un gobierno local o a alguna organización preocupada por estos temas, de que muchas veces la perspectiva o la mirada es más acotada en los términos de algunas malas prácticas, de pensar este tema como un problema de vivienda, ¿no? Y poder trabajar esta idea de que la temática es más amplia, de que son diferentes áreas de un gobierno local que deben participar, no solo el estamento, la dirección, la secretaría que trabaja vivienda, sino que hay que mirarlo desde lo social, desde lo ambiental, desde lo económico fiscal, o sea, es bastante más amplio lo que hay que hacer un esfuerzo ahí para poder compartir información y plantear de que la problemática va a pisar un poquito en cada lado, no solo va a ser pisado desde el estamento cuadradito, cerradito del área vinculada a obra pública o vivienda, sino que va a ser más amplio. Y también es un desafío como profesional o como técnico o como colaborador a la hora de poder acercarse a un gobierno local, un municipio, una organización como profesional, poner ese desafío en la mesa, poder llevarlo adelante. Para eso también hay instrumentos y hay mecanismos o metodologías como para, che, miren, este problema es un poco más amplio que el que vienen laburando. Poder decirlo, poder dar un camino en ese sentido, no es nada fácil. No es nada fácil. Alguna experiencia hemos tenido y también en la materia no todo va a ser fantástico, lo bien que lo hemos hecho, sino justamente, che, hemos tenido estos problemas. Cuando fuimos a plantearlo a algún lado, cuando nos sentamos con diferentes gestores de la ciudad, desde diferentes perspectivas, también nos costó avanzar en algunas líneas y también se lo vamos a compartir a medida que vayamos mostrando algunos ejemplos y algunas experiencias. Bueno, ahora, si quieren, nos demos un espacio así para que nos vayan contando, capaz que ya fue mucha información. Bueno, eso. ¿Qué opinan? ¿Cómo lo ven? ¿Cómo han visto estas problemáticas? Nada, micrófono abierto. No hablen todos juntos, les pido por favor. Bueno, hablo yo. No, estoy como pensando en un montón de cosas, como que se me vinieron muchas cosas a la cabeza, la verdad. Pero algo que me parece interesante que me gustaría explorar más con esta materia es que, bueno, yo he hecho cierto recorrido en el que logro identificar como problemáticas concretas en cierto territorio, como en ciertos temas específicos, pero después me cuesta como desde ese enfoque capaz de la gestión o del Estado, sí, la gestión del desarrollo, pensar como posibles soluciones más concretas, como qué vías hay para llevar adelante procesos que integralmente empiecen a dar soluciones a estos problemas. Y en ese sentido pensaba, bueno, no sé, que por ejemplo creo que está la posibilidad de hacer la pasantía en el Ministerio de Hábitat de la provincia, no sé si es secretaría o qué, o dirección, no me acuerdo ahora. Es secretaría. Claro, entonces pensaba que, nada, qué interesante sería una experiencia así. Y lo otro también de lo que dijeron recién de la vivienda, de cómo a veces para resolver un problema de un asentamiento que está siendo, que es vulnerado, porque, o sea, está en una situación vulnerable porque no accede a ciertos servicios o por, no sé, la calidad de las viviendas donde están. Y para solucionar ese problema se construyen las famosas viviendas sociales. Así esos bloques que quizás están en otro territorio al que esa gente vive y que quizás eso se mira como desde un lado de, bueno, construimos las casas y ya va a estar solucionado el problema. Y creo que no es así, que de hecho a veces se generan otros problemas
y que con una mirada integral de eso podrían prevenirse algunas de las cosas que suceden o buscarle una vuelta de tuerca, otra mirada, porque nada, también son recursos del Estado que nunca sobran, entonces ver que no sé si se desperdician, pero que no tienen todos los resultados positivos que podrían tener, simplemente abordándolo de una perspectiva más integral, nada, me parece que está bueno hablar de eso. Muy bueno, Juli, lo que traes. Ahí se me ocurre también contarles esto de que, bueno, yo a la vez que no les conté antes, yo soy becaria doctoral y en mi tema de tesis también voy trabajando mucho esto de la gestión habitacional, ¿no? Y en esto nos encontramos en un punto que es, una cosa es la perspectiva tradicional a la hora de mirar la gestión del hábitat, y otra cosa es la gestión integral del hábitat. Digamos, partimos de dos perspectivas, de dos formas de ver. Perspectivas, esto es ver, digamos, de dos puntos distintos. Uno que tiene que ver que es mucho más sectorial, más compartimentado, más acotado, y el otro que es el integral tiene que ver justamente en cruzar múltiples dimensiones que, si bien podemos ver cada dimensión por separado, entendemos que hay una relación ahí, digamos, sistémica. Entonces, que si yo acciono en salud o educación, va a repercutir en hábitat, o accionar en esto también tiene que ver en accionar en hábitat, por ejemplo. En que, esto estoy hablando de la perspectiva integral, en que la única solución no es construir vivienda nueva. Entonces, ¿qué otras políticas, qué otros programas de mejoramientos? Si es mejoramiento con los mismos habitantes, con otros, desde qué lugares, si hago un plan de vivienda nueva, por ejemplo, lo hago con una empresa constructora o lo hago con una cooperativa. Bueno, ahí se van desentramando, digamos, esos son como los instrumentos, las políticas que podemos ver, pero que a través de eso podemos encontrar cuál es la perspectiva desde la cual se pensó. Nosotros, y tradicionalmente, nosotros, como digo, Argentina, en las distintas escalas de gobierno, tradicionalmente siempre nos hemos parado desde justamente esta visión tradicional y compartimentada, que, por ejemplo, diferencia las políticas de vivienda en general de la política de vivienda social, digamos. La vivienda social está enfocada a un grupo de personas, generalmente la llevan adelante ni siquiera los ministerios de vivienda, o áreas de vivienda, sino las de desarrollo social. Incluso las políticas de integración sociourbana y demás están desde el lado de desarrollo social, y esta perspectiva es decir, no, digamos, primero es entender que en las ciudades habitamos todos y todas, entonces como ¿qué factores estamos viendo ahí? Si construir esta política alejada genera segregación, genera fragmentación. Bueno, de ahí se trata de desentramar desde dónde se paran quienes ejecutan y quienes diseñan las políticas a la hora de ver el problema y qué complejidades están tomando ahí. Julieta, vos en algún momento planteabas, bueno, ver qué soluciones posibles se pueden abordar. Eso en general lo vemos el año que viene en otra materia, no en esta. Acá solo vemos problemas, no vemos todas las soluciones, no las vemos. Bueno, ese es un chiste mío. No, que se quedó congelada justo. En realidad, hoy por hoy... Me quedó en shock. No, o sea, obviamente entiendo la complejidad, no es que espero, denme todas las posibles soluciones para todos los problemas del hábitat, también lo que siempre vemos en la carrera de que cada caso es distinto y por lo tanto, pero me refería más como estas como líneas o perspectivas desde las cuales abordar las problemáticas. Bueno, así las vemos. A ver, en ese sentido, uno puede decir, bueno, sería interesante mirar. Primero siempre hay desde dónde. Recién Caro decía tradicional, no tradicional, ¿sí? Caminos, lo que se viene haciendo hace 30 años, las cosas que se podrían hacer. Y eso nos abre una mirada de, si uno logra un abanico de posibilidades respecto al hábitat, y ese abanico de posibilidades que serían un número interesante de herramientas o instrumentos volcados a mejorar el hábitat, a partir de haber hecho una lectura de esos actores y actrices de ese territorio en términos de necesidades y capacidades, es decir, ¿qué necesidades tenés? ¿Qué te falta?
¿Cómo venís? ¿Cómo es tu trayectoria en estos últimos 10, 15, 20 años? ¿Cómo se está dando esa situación en este lugar en particular? ¿Cómo se están dando estos procesos, estas dinámicas urbano-rurales en tu lugar? ¿Cómo mucha gente se va quedando afuera? ¿Cómo mucha gente tiene problemáticas que cada vez son más complejas de resolver desde ese lugar de la necesidad? También incorporar las capacidades, o sea, cómo esas personas, esos grupos, esas familias, ese barrio, esa idiosincrasia, esa forma de vida, puede sumar como capacidad factores decisivos para hacer el hábitat. Es decir, ¿qué sabes hacer vos en tu territorio? Y mirá, tenemos autoconstructores que pueden desarrollar sus viviendas. Tenemos cooperativas que vienen laburando temas que si se organizan pueden armar una cooperativa para construir una vivienda. O podemos armar un grupo donde hay instaladores electricistas o hay un grupo que sabe manejar cuestiones administrativas. Sí, digo, ver capacidades también, evaluarlas y de alguna manera leer esa situación, esa línea base que vos tenés en tu territorio y que puede ser distinta en el norte de la ciudad, en el sur o en el este. Eso también lo detectás cuando vas a un lugar. Y capacidades y necesidades sume una serie de elementos que te permiten, bueno, mirá, de este abanico nos convendría programar para los primeros 3 años o los primeros 2 años estas herramientas, estos instrumentos, y hay algunos que tenés que tener alguna trayectoria, alguna espalda, algún saber hacer, necesitas un poquito más. Lo vamos a ir laburando, pero necesitamos avanzar con esto. Dentro de estos instrumentos, nos conviene porque es una oportunidad. Está llegando un financiamiento de provincia, de nación. Vamos, avancemos con este. Y por ahí hay otros que decís, che, estaría buenísimo hacerlo. O sea, un banco de tierra, pero por ahí eso genera un instrumento y el banco de tierra, que es tener tierra pública dentro de la ciudad, dentro de un territorio y de ahí poder hacer un nuevo loteo, etcétera, etcétera, que es un instrumento muy interesante. Genero la normativa, pero hasta que llega tierra a ese lugar pasan 2 o 3 años. Y la necesidad la tengo ayer, digamos, en ese territorio. Entonces, en esa idea de mirar, repasando un poco este concepto de necesidades y capacidades de ese lugar, de esa población, y pensar en ese abanico lo más amplio posible y con escalas diferenciadas. Por ahí ataco un poquito en vivienda llave en mano, que es la vivienda que viene una constructora y te construye, y por ahí ataco un montón hacia autoconstrucción asistida de vivienda con un grupo de gente que cambia la dinámica de donde vive y mejora, no sé, el cordón cuneta en la calle, algo para el barrio, un comedero, un comedor, un área deportiva, lo que sea, ¿no? Digo, indagar en esas necesidades desde una perspectiva integral, colectiva, socioeconómica, ambiental, etcétera, suma muchísimo a la hora de, bueno, ahora tiremos las cartas y digamos, bueno, posibles soluciones que pedía Julieta recién, bueno, puede haber esta línea, puede haber esta otra, nos podemos arriesgar en esta, y algunas fallan, algunas por ahí van a poder andar, y otras va a haber que pensar, decir, bueno, vamos a hacer una primera instancia y después vamos a reelaborar y vamos a hacer la segunda. Ahora, en general, muchos gobiernos locales no hacen ese laburo, es un laburo de territorio, un laburo de conocer qué sucede allí y poder lanzar instrumentos verdaderos para aplicar. A veces se aplica alguna receta más corta, alguna de impacto corto, y la otra cuestión del hábitat, y bueno, no es para esta gestión, no es para este momento, ¿sí? Lo digo porque también pasa, pero está interesante pensar cómo las soluciones pueden llegar y a veces los tiempos de esas soluciones no dependen de lo que se proponga, sino depende mucho de la gente en ese territorio. Bueno, ¿alguien más que quiera hacer algún aporte o alguna reflexión ahí de lo que venimos hablando, que le puede haber despertado esta charla? Bueno, yo me uní después en realidad, pero voy a aprovechar para presentarme y como comentar un poco capaz. Bueno, mi nombre es Romina, yo curso la licenciatura en Desarrollo Local Regional. Y bueno, en realidad un poco había elegido esta materia porque ya me había anotado el año pasado, pero entre una cosa y otra la había dejado, así que la tenía pendiente.
Pero un poco me noté pensando que, bueno, en algunos trabajos prácticos que vengo haciendo en otras materias de la carrera, he venido trabajando con el concepto de desarrollo territorial, las ideas de territorio y todo eso, así que cursar esta materia un poco es como que adoptar otras herramientas de análisis y conocer otras experiencias que tal vez me ayuden para dar más cuerpo a los trabajos prácticos que vengo haciendo y si sigo por ese camino a la tesis. Así que era un poco eso. Me perdí un poco la primera parte, así que no sé de qué estuvieron hablando, pero ese es mi aporte en este momento. Gracias, Romy. Bueno, aprovechamos ahí para recordar, creo que Belu tampoco estaba al principio, también Belu si te querés presentar. Pero bueno, mientras les hago ahí como síntesis de lo que contamos. Hicimos una presentación, Romy, el objetivo del espacio curricular, el cronograma de clases, que van a ser sincrónicas cada 15 días. Generalmente lo hacemos de 17 a 18:30, 19. La idea de que sea hasta las 20, que ustedes le puedan dedicar una hora más a la lectura, al trabajo, al foro o algo más de tiempo a la materia. Los días que no nos encontramos en clase sincrónica van a tener alguna actividad o alguna lectura más específica en el campus. También recordarles que estamos con un problemita en el campus que vamos a esperar solucionarlo en esta semana, que es que tenemos 2 aulas virtuales. En realidad nosotros estamos cargando todo en la que dice Hábitat y Desarrollo Territorial, Comisión C. C de Córdoba no, Comisión C. Y algo más dice, y no me acuerdo. Bueno, ahí después la verifico, se les pasó bien. Lo importante es que vamos a pedir... ¿Cómo, Juli? No, que nos pasan en todas las materias este año nosotros, por lo menos. No sé por qué. Porque es como que abre una para la sede de Córdoba y otra para la sede de Villa María, para el campus Villa María, entonces, bueno, pasa eso, pero bueno. Sí. Bueno, generalmente todos los años tenemos una sola. Esto justo tuvimos ese problema que nos dimos cuenta hoy, gracias a la Romy incluso. Así que, bueno, eso se va a estar solucionando. Pero importante es que quedan las clases grabadas, se cuelgan para que ustedes la puedan ver, puedan repasar los puntos ahí y nada, 2 trabajos prácticos, un trabajo final integrador, que puede ser la suma de esos 2 trabajos prácticos en función de los temas de interés de cada uno de ustedes. Comisión C. Bien, gracias. Claro, dice Comisión C 12, claro, tal cual. 12. Y la otra tiene casi el mismo nombre, pero es la primera vez que nos pasa. Es Comisión S la otra. Sí, ya lo vamos a resolver, en todo caso hablaremos ahí con la tutora, hablaremos con el equipo que nos dé una mano a ver cómo hacemos, porque la idea es, ustedes están viendo poquito de lo que es la asignatura, pero nosotros ya cargamos todo lo del año pasado, el repositorio, video y demás, y vamos a ir abriendo y mostrándoles a medida que vayamos avanzando. Después de la charla de hoy, vamos a grabar esto, vamos a tener que grabarlo, vamos a subir y vamos a subir el material de lo que sería el tema 1, como para que por lo menos tengan para poder hacer algunas lecturas en lo que es de acá, toda la semana que viene, ¿sí? En eso apuntamos a que también ustedes puedan tener algún nivel de autogestión, digamos, entre la clase que es en vivo y nos vamos a ver cada 15 días, háganse el espacio, traten de hacerlo en la semana próxima para leer y poder profundizar un poquito, y siempre las clases son una lógica de tocamos un poquito de los temas que ya vimos en la clase anterior y lanzamos un tema nuevo y retroalimentamos y vamos sumando a las 4 grandes temas que les mostramos al principio. Camila, levantas la mano, te escuchamos. Sí, yo tenía una duda con respecto al trabajo final. O sea, los trabajos prácticos van de la mano con el trabajo final, o sea, tiene que tener seguir un hilo. Conductor. Si quisieran, esa es la propuesta de nuestra parte. Pueden hacer uno y después otra temática, porque pasa que del tema 1, del trabajo práctico 1 al trabajo práctico 2, capaz que vieron otro caso, surgió otro caso. Lo ideal es que si ustedes quieren, está pensado para que lo puedan relacionar el 1 al 2 y lo conviertan en este trabajo final. Y si no, trabajan las temáticas que les interesan en cada uno, digamos. Es una recomendación, digamos. Sí, y la temática, ¿ustedes van a subir al aula distintos las temas? Consignas y demás. ¿O nosotros podemos elegir qué
o sea, lo que queremos. El trabajo práctico 1 pueden elegir entre la unidad 1 o 2, el 2 pueden elegir entre la 3 y la 4, la idea es que puedan interrelacionar las lecturas y demás con casos concretos, que pueden ser casos que ustedes tengan vinculación o casos que han leído y les interesó y quieren describir y demás, pero siempre tienen este juego de una lectura más analítica y demás, poder ver el caso y volver, digamos. No son trabajos largos, es más esta bajada, digamos, de la teoría del caso. Bien. Sí, y en el caso, Camila, del trabajo integrador, nosotros apuntamos de que por ahí si ya hacen un proceso interesante con los trabajos prácticos, los puedan aprovechar en el trabajo integrador, retomarlo, reelaborarlo y profundizarlo en alguna línea. Por eso siempre lo ponemos ligado a los trabajos prácticos. Ahora, si después de haber hecho el trabajo práctico 1 y 2, hay un tema específico de interés de ustedes que quieren, no sé, porque vieron un caso que les interesa en el lugar de donde son y se trabaja la temática vinculada al hábitat en general o al territorio y lo quieren sumar, tampoco no hay demasiado problema. Van a tener unas consignas, van a tener un criterio, van a tener una extensión, unas características que en general replicamos todos los años, que es una modalidad de un trabajo de no más de 12, 15 páginas aproximadamente, claro, o sea que dé cuenta de una temática. Nos interesa mucho ahí la reflexión de ustedes, digamos, de que hagan una lectura de lo que sucede, que puede ser de un caso que se dé en el territorio, y a partir de ahí poder cruzar un poco con el material que leen en la asignatura, con alguna de las categorías, sumar un poco de lo que se va leyendo como para supongamos, si hay un problema de segregación urbana, que lo puedan cruzar con lo que se lee en la temática de segregación de materia, claro. Y también, o sea, sí. Que de alguna manera se vayan apoyando en algunas de las cuestiones que vemos, en la biografía obligatoria de algunos de los temas, y que eso les ayude a hacer una reflexión, ganando conceptos y posicionándose ustedes en la temática. ¿Se entiende un poco? Ese un poquito la idea, y ese trabajo integrador después que lo puedan presentar y puedan hacer una presentación y contarnos cómo lo fueron desarrollando. Claro, eso es importante también, sepan que así se rinde la materia, digamos, la nota, ese trabajo final generalmente lo presentan en la mesa de examen en la que se vayan a anotar para rendir, y con eso, listo, se defiende y se rinde la materia. Generalmente eso es muy... Quienes cursan, terminan de cursar y demás, en las primeras mesas de exámenes, a lo sumo, en el cuatrimestre siguiente ya tienen rendida la materia, así que eso también está bueno. O sea, es algo que nos hace pensar que este sistema que les proponemos funciona y que les sirve como para hacer todo bastante más práctico. Eso, no me acuerdo si algo más. En función de temas, bueno, no. Bueno, los recordamos, sí, para quienes sí están en el aula virtual del campus que dice Comisión C, que ya está abierto el foro para que se presenten, digamos, más allá que nos encontramos acá y que algunos fueron contando, la idea es que también puedan escribir ahí donde son. Esto era algo que les quería decir, que lo importante, o lo que más nos interesa también a nosotros, y nos parece que es súper rico, es que puedan pararse desde las trayectorias que tienen, desde las disciplinas que vienen, digamos, nos interesa que puedan hacer la relación de el tema o la temática vista desde el trabajo social, vista desde el turismo, vista desde la comunicación social, desde la ciencia política, del desarrollo, obviamente. Pero, digamos, eso nos parece que es como el valor agregado que nos interesa y que hace que podamos incluso complejizar aún más estas nociones y estas perspectivas, ¿no? Buenísimo. Bueno, claro, no nos queda tanto como para extenderlos con presentaciones. ¿Qué decís vos? Sí, no sé, capaz que es mucho por hoy. Sí, bueno, no sé. ¿Cuántas placas nos quedan allí? Si no lo podemos, No, después lo tengo vamos un power de 40 diapositivas, así que no van a matar. No, lo que sí podemos hacer, que veo, me parece interesante, es subirlo completo a la presentación,
para que puedan, ustedes vieron hasta dónde llegamos con la charla, y que puedan hacer la mirada del resto de la presentación en cuando ustedes dispongan y cuando quieran, pueden aprovechar la semana que viene, más algunos textos obligatorios que también les vamos a dejar como para ir ya buscando conceptos, retomando un poco lo que hemos charlado, que hemos hablado, digamos, un poco en general del paneo de toda la asignatura, y ya nos vamos a ir metiendo en el primer tema, ¿no? Si querés, Javi, presento la diapo del proceso analítico, Dale, que es como y con eso ya cerramos la clase de hoy. Dame un segundito. A ver, ahí van a ver. Bien. Que este es una especie de resumen de por qué planteamos todos los temas. ¿Se escucha? Sí, claro, se escucha bien. ¿Se ve? No, ¿querés decirlo, Javi? Bueno, ahí en esa apretada síntesis que intentamos armar con Caro, es un poco la relación del punto de partida, digamos, a la izquierda, con el territorio y la problemática de acceso al suelo. Ahí hay unas imágenes que se ven un poco algún borde de alguna de nuestras ciudades, de Villa María, de Belville, de Villanueva. Por ahí alguna lectura de cómo se va manifestando la ciudad y cómo se puede detectar inequidades y desigualdades, las zonas de transición, a veces la transición es entre lo urbano y lo rural, a veces la transición es sobre la ciudad iluminada y la no iluminada, la ciudad más gris, la ciudad más tonalizada o con más vigor, si se quiere, porque tiene más infraestructura, una movida mucho más importante, ¿no? La mirada, esa lectura de ese territorio como primer punto de partida, hablar allí de cuál es el estado de situación, cuál es la línea base, el estado actual, punto de partida que tenemos. Algunas herramientas de cartografía ayudan, algunos instrumentos que hoy existen como para bajar información también nos ayudan a posicionarnos como primer punto, ¿no? Una lectura de ese territorio con una primera información, con tratar de buscar datos para avanzar en algún nivel de diagnóstico, ¿sí? En segundo lugar, podemos hacer una mirada de lo que sucede en el territorio escuchando a los actores y las actrices. Hemos hecho algún trabajo vinculado a cuáles son las estrategias de acceso al suelo de los sectores populares y cómo detectamos allí diferentes trayectorias en ese territorio. Ahí está mencionado lo que yo les decía hace un rato, de mirar necesidades y capacidades, entender cuáles son las situaciones, cuáles son la pertenencia de esas personas a ese lugar, el nivel de arraigo que pueden tener. Soy de acá, tengo 20 años, 30 años en este lugar y me gustaría quedarme, ¿no? ¿Cómo podemos indagar y preguntar sobre esas trayectorias? Y cuáles pueden ser los canales de esos actores y esas actrices para acceder al suelo y a la vivienda, ¿no? La lógica de el suelo como el primer escalón de acceso al hábitat, ¿no? Bueno, hacer una mirada de lo que pasa en ese territorio. Ahí puede aparecer algún instrumento como son las encuestas, como son entrevistas, como es llegarse a un barrio, un sector de la ciudad y poder detectar un poco qué es lo que sucede con esas trayectorias. Después cotejar esto con el derecho a la ciudad, ¿no? Un marco para mirar el estado de situación y qué es lo que está faltando en términos de una mirada amplia del hábitat, del territorio. Luego las miradas del cuidado de perspectiva de género, que es otra de las unidades o nuevas líneas de acción sobre el hábitat, nuevas o si se quiere, no convencionales, ¿no? Miradas más amplias que las de las que se utilizan habitualmente y tradicionalmente. Perdón, Javi, aclarar que es como alguna de las perspectivas esto de ver, digamos, pero lo importante es poder pasar estas estrategias desde una lectura más analítica. Ahí está, eso nada más. Sí, totalmente. También, a partir de ahí, ¿cuáles pueden ser los instrumentos de gestión municipal de suelo y vivienda, considerando que el municipio es en general el actor central a la hora de definir qué se puede y qué no se puede, quién es que de alguna manera quien gestiona y define
y define qué es lo que sucede con el hábitat es el gobierno local, por supuesto, en un mar de actores, instituciones, organizaciones, etcétera, que traccionan en la lógica de conformar una política pública, un programa de vivienda, un proyecto en particular, etcétera. Bueno, y ahí de vuelta, ¿cuáles son los planes que se pueden visualizar? ¿Cuáles son las regulaciones, es decir, ordenanzas, definiciones que por ahí están dormidas en el municipio y algunas son más activas? ¿Cuáles pueden ser instrumentos de financiamiento? Bueno, un poco, ¿cuál es el paquete de instrumentos de gestión municipal que se pueden ¿Cuáles llevar son las adelante? soluciones que nos pedía la Juli? Ahí un empezamos poco vamos a con las soluciones y también algunas pautas superadoras que también planteamos nosotros a partir de un poquito alguna que otra experiencia que hemos realizado y que está bueno ponerla sobre la mesa, ¿no? No podés tirar el arsenal de instrumentos cuando por ahí las capacidades y las necesidades no te van a cubrir, no te van a llenar ese abanico interesante que se puede armar, ¿sí? Bueno, ese es un poquito el paneo que tratamos de ver como temáticas centrales que vamos a abordar acá en la asignatura. Bueno, recordarles que también después vamos a subir el Power también, o sea que esta información va a estar ahí. Dale, y el Power continúa con algunas cositas más, que está bueno Sí, que un lo montón vean. más. Con algunas cuestiones que tienen que ver con las pautas de vida, cómo vivimos, cómo nos desarrollamos, cómo compartimos y cómo a veces no compartimos cosas en lo urbano y lo rural, que está piola. Y algún otro material, claro, que podemos subir como introductorio, lectura, ahí sobre todo. no digo nivelatorio, digo introductorio para ponernos en órbita entre las diferentes disciplinas y que ustedes ya tienen como trayectoria y que vienen de diferentes lugares, que también está bueno ponerlo, ¿no? Cada lugar tiene su idiosincrasia, su modo de ver las cosas, su vida. Es interesante también ponerlo en términos de lugares y escalas. Así que hacemos eso. En un rato subimos la clase, tratamos de solucionar el problemita para que todos estén en el mismo espacio y hagan la lectura, participen ahí un poquito de los foros y arrancamos. En 15 días nos vamos a volver a ver. Espero que vuelvan. A encontrar. Bueno, también preguntarles de paso si todas están inscriptas. Yo después voy a revisar eso, pero ningún problema. Bien, perfecto. Genial. Bueno, cualquier cosa, también en el aula vamos a cargar, pero acá les podemos dejar los mails para que nos escriban y demás. Generalmente hemos hecho grupos de WhatsApp, no sé, para pasarnos link y demás. No sé si les parece, si les interesa, si no les interesa, quisieran no tener WhatsApp y temas de la universidad. Así que bueno, eso después seguramente lo pongamos a consideración en un foro y compartamos el link ahí para que se quieran agregar. Siempre igual toda la comunicación que pase por WhatsApp va a estar en el aula, digamos, los links de acceso, nuestro lugar es el aula, digamos. Todo lo demás es complementario. Sí. Bueno, si cualquier consulta, el que quiera se queda, lo charlamos y bueno, nos vamos despidiendo. Nos vemos en un tiempito. Gracias. Muchas gracias por estar. Buenísimo. Chao, nos vemos. Hasta luego. Gracias. Chao, chao. Adiós. Excelente. Ay, espera, Javi, que pego un grito porque estas empezaron a ladrar. ¡Basta, Male! Hoy me vine al escritorio, así no sé. No sé, ando el lío de siempre. No quería comer en clase. ¡Ay, qué rico! Tenía ganas de entrarle. Che, ¿cómo hacemos para solucionar ese tema que hay 2 aulas? Mira, yo pensaba mandar un mail ya mañana que directamente nos lo unifiquen ellos, porque yo intenté agregarlos manualmente y no me los toma, porque viste que vos podés agregar, y no me los toma, yo no sé si es porque ya están asignados a esa otra aula. Sí, para que Así que... cierto. Yo estaba con